Estas nuestras noticias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 8:32 de la mañana, continuamos aquí en el estudio hablando ahora sobre lo que significa la injerencia de la política en la justicia, cómo lograr esta reinstitucionalización que se espera a través de los concursos y que finalmente así sea. Entonces, dale la introducción. Y hágale nomás. ¿Ah? Hágale nomás, sígale. Ya. Entonces, bueno, decía que eso se procura ver cómo marcha todo este proceso de cara a lograr una justicia que responda a los intereses de la ciudadanía, que haya mayor transparencia y sobre todo esta sensación de justicia, no más bien que opere en función de algunos intereses. Para hablar sobre el particular, el doctor Gustavo Medina, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias a los dos por estar aquí. Doctor Medina, empecemos con usted a propósito de una suerte de evaluación de lo que está ocurriendo en la Corte Nacional de Justicia, con el trabajo que está haciendo el Consejo de la Judicatura, con todo este grupo de evaluadores, en fin, en términos generales, ¿vamos en la línea correcta, doctor, cree usted? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Primero, gracias por la invitación y un placer compartir esta tribuna con Mauricio. Usted ha planteado varios temas. El primero, la injerencia en la administración de justicia. Y esto no es asunto de última data. Los gobiernos, unos más, unos menos, siempre han procurado controlar la justicia. Los propósitos son evidentes. O perseguir a través de este mecanismo a sus enemigos políticos, sobre todo cuando resultan insoportables, o proteger a sus conmilitones por las acciones y omisiones que hayan hecho durante el ejercicio del poder. Pero en los últimos años, esta injerencia se ha subido de tono a niveles realmente impresentables. Me refiero a acontecimientos muy ligeramente. El primero, los tanques alrededor de la Corte Suprema de Justicia que yo presidí, gobierno de Febres Cordero, convertido en árbitro de la constitucionalidad. Yo soy quien dice que es constitucional y legal en lo que se haga o deje de hacer en el Congreso de la República, porque ese era el gran argumento para enviar los tanques a la Corte Suprema de Justicia. Luego, la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la designación de la denominada Pichicorte, gobierno de Lucio Gutiérrez. Pero todo esto todavía se queda corto en lo ocurrido en la administración anterior, en la que se creó una estructura jurídica para darle un viso de legalidad a la intervención, sobre todo de la función ejecutiva respecto de la función judicial. Me refiero a la integración del Consejo de la Judicatura. Pasemos por alto el periodo de la transición. Vayamos ya a la integración según la Constitución del 2018. ¿Cómo está integrado ese Consejo de la Judicatura? Por un representante de la función judicial elegido por su presidente o presidenta, por un representante de la Fiscalía, por un representante de la Defensoría del Pueblo, es decir, 3 funcionarios que pertenecen a la función judicial que debe ser controlada, por un representante
de la función legislativa y un representante de la función judicial. Ya no son 3 personas, sino 5 personas distintas y un solo Dios verdadero, porque desde el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, se controlaba absolutamente todas las funciones del Estado, al punto que el presidente del Consejo de la Judicatura resulta ser el secretario particular del presidente de la República de entonces y también ministro de Justicia, que es el que preside el Consejo de la Judicatura. En tales circunstancias, ¿cómo se puede hablar de independencia de la función judicial? Imposible. Con un Consejo de la Judicatura 100%. Hoy ha cambiado las situaciones, pero entonces eran 5 personas distintas y un solo Dios verdadero. Ahora, en ese contexto, Mauricio, el problema es que finalmente se armó esta estructura que daba la sensación de que todo era legal, es decir, que no se estaba contraviniendo la normativa, al contrario, se la seguía a pie juntillas, y entonces encontramos a un Gustavo Yal, encontramos a un Galo Chiriboga, en fin, que finalmente comprendemos que se trataron de gente operativa al régimen. Bueno, es que no se trata, Andrés, buen día y un gusto compartir este espacio con Gustavo. No se trata de que todo lo legal necesariamente es ético. Y en esa línea, pues, por lo menos el periodo anterior fue bastante eficiente en legalizar conductas indebidas, por ejemplo, o legalizar la cooptación absoluta de las instituciones y de las autoridades de control. Y a propósito de este tema específico, mucho se enfoca, por supuesto, la discusión, como bien lo ha dicho Gustavo, en el hecho de que el exsecretario del presidente terminó presidiendo la judicatura, pero en estos días, y estaba revisando porque creo que es conveniente incluso usar citas textuales, saltó el tema de los chats de la señora Pamela Martínez, quien era asesora del presidente de la República, dejemos de lado todo el tema de corrupción y manejos económicos, y que termina por obra y gracia de Rafael Correa en la Corte Constitucional, el más alto organismo de justicia y de garantía de derechos de este país, según lo manda la Constitución. Así es que ahí termina una persona que además, recordarán ustedes, entró con puntaje perfecto, porque además en la renovación anterior que le favoreció a la que le favoreció a ella estuvo en la comisión ciudadana que fue responsable de organizar el concurso y de redactar las preguntas de los exámenes que ella después utilizó a su favor cuando entró a la Corte Constitucional. Y ahí me topo con cosas tan simpáticas en este tema del teléfono celular, porque estas cosas son una maravilla, guardan la memoria de absolutamente todo. Que luego de los peritajes se topan, por ejemplo, con que Pamela Martínez le escribe a Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, y le dice Nes, además la forma en la que le trata un juez de Corte Constitucional a un miembro del Consejo de la Judicatura, le dice Nes, y hablé con jefe sobre el proceso de 700. Él quiere meter a amigos en el proceso. O la respuesta de Arbito cuando dice, me está pidiendo que amplíen las fechas. No se ampliaron porque eso estaba publicado. Yo no voy a quebrantar algo. Un chat de una relación amistosa entre un miembro de la Corte Constitucional y un miembro del Consejo de la Judicatura hablando de procesos. Y para cerrar esta hermosa relación, además, a las órdenes, cuando puedas nos reunimos, que no nos vengan a decir, Gustavo, que esto es una coordinación entre funciones del Estado, como nos repetían habitualmente en el periodo anterior, sino que esto es una clara injerencia en la justicia, y así nosotros lo habíamos venido manifestando a través de nuestro observatorio judicial desde hace varios años. Por ejemplo, en el año 2017, a propósito del examen periódico universal que se hizo en Naciones Unidas de Ecuador, ya anticipábamos de lo grave que era incorporar, como se lo hizo en su momento, al Código Orgánico de la Función Judicial, esta figura del error inexcusable, que fue el pretexto legal, porque está dentro de una ley, perfecto para sancionar a quienes opinaban judicialmente distinto a lo que ordenaba el Supremísimo. Entonces, venía la sabatina, habían órdenes judiciales,
Los jueces no actuaban conforme a la orden máxima y aparecía, de nuevo, por obra y gracia, en este caso ya de Gustavo Yalco, de algún miembro de la judicatura, el error inexcusable. Proceso en contra de los jueces, simplemente venía la destitución. Ahí es cuando vemos que la injerencia va incluso más allá de chats, va más allá de llamadas telefónicas, porque hay un registro de lo que se lee en ese expediente, hay un registro de llamadas telefónicas, va más allá de la corrupción económica y va también por usar el sistema de justicia como un sistema de premios y castigos, como bien decía Gustavo. ¿Para qué? Para premiar a mis amigos, para premiar a quienes piensan como yo y sancionar a los que piensan diferente o a los que contradicen las órdenes que yo tengo. Y la consecuencia es la que tenemos ahora, una transición en el sistema judicial en el que la desconfianza está a la orden del día, a propósito de, como conversaron ayer en este mismo espacio, una evaluación que se está desarrollando a los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, estamos en otra época, doctor, ya se lo ha mencionado, pero me pregunto, ¿cuál es el alcance de esta nueva gestión? ¿Hay realmente la independencia de funciones? Porque eso lo insiste permanentemente el gobierno, que no influye, mejor dicho, en las decisiones de los jueces y por lo tanto hay esa independencia. ¿Cree usted que vamos en el camino correcto también en este sentido? La independencia debe reunir varios factores, varios elementos. Uno, la actitud del gobierno. Empeñarse por respetar la autonomía de cada función del Estado. Dos, la actitud de los propios miembros de la función judicial, porque se puede influir en una persona cuando esa persona es psíquicamente apta para ser permeable de cualquier influencia. Porque hay también jueces y jueces. Y para eso precisamente se inventaron ciertos mecanismos. Mauricio se ha referido a uno, aquello del error inexcusable como causa de juzgamiento disciplinario, cuando por concepto el error inexcusable depende del análisis del fondo del mismo. Y ese error inexcusable debe establecerse el juez o tribunal superior, y en caso de que se detecte, debe comunicar al juzgado al Consejo de la Judicatura para efecto de la sanción por haber cometido ese error inexcusable. Pero además, esto que está escrito, lo sentíamos en el ambiente, pues la influencia se lo siente en el ambiente. Además, todos sabíamos que habían cartas que estaban en esa línea. Y además en el ambiente era asunto de corrillo, nada contra el Estado. Cuidadito vayan a pronunciarse contra el Estado, en la concepción fascista más pura del Estado. Estas eran las cosas que se sentían y que empiezan a develarse a través, naturalmente, del cuidado que esta señora Martínez y la señora Terán han tenido de ir anotando. Enhorabuena. Por aquello de que mañana me han de pedir cuentas, me han de pedir cuentas y yo voy a ser minuciosa. En tal fecha comuniqué a tal persona y le dije esto y eso queda. No puede haber una relación tan minuciosa de los acontecimientos como los que se están revelando sobre el análisis de estos dispositivos. Y ahí se cae eso de que decía, bueno, ¿cuándo fue que escribió en el libro de Pamela Martínez? Claro. Es decir, porque decía, a ver, deme la fecha, ¿cuándo fue que escribieron eso? Pero ya cuando se trata de un tema digital, pues es mucho más fácil hacer el seguimiento. Efectivamente. Y claro, el rato en que hay un escrito físico, y a lo menos de tan cercana fecha, podría haber algún problema, por así decirlo, en un peritaje en el que se diga cuándo fue escrito. No es que se puede datar con exactitud el día y hora en que se escribió en un cuaderno. Obvio.
Pero de nuevo, estos aparatos son maravillosos y te registran día y hora en el que enviaste un mensaje o día y hora de una llamada, que además, ojo, si yo hago el peritaje del teléfono y determino el historial de llamadas que en él se ha hecho, puedo además corroborarlo con la compañía telefónica, que también tiene un historial de llamadas. Así es que en esa línea, sin duda alguna, la Fiscalía está actuando para tomar las precauciones del caso. Pero es importante decirlo, no podemos ni debemos centrar el debate del país en un cheque de $6,000, cuando detrás de todo ello está algo tan grave, por ejemplo, como la injerencia del Poder Ejecutivo en una de las más importantes funciones del Estado, que es la función judicial. ¿Y por qué digo más importantes? No por un afán de protagonismo de funciones, ni mucho menos, sino porque esa función es la responsable de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. No en vano los casos que aparecen en el historial de chats, en el historial de llamadas, son casos, entre comillas, políticamente sensibles. Así es que ahí veremos si es que no hay quizá cosas más preocupantes o quizá incluso más delictivas en cuanto a conductas que aquel famoso cheque de los $6,000 que genera un gran debate por si la fecha fue o no fue. Los ciudadanos tenemos que enfocarnos en las cosas importantes y ver todo el tema de la corrupción en su contexto, de tal forma que se pueda tomar las acciones que corresponden. Y sorprende la opinión de algunos abogados penalistas minimizar el tema de los $6,000. Dice que eso no tiene ninguna asidero, que es muy frágil, que la actuación de la fiscal ha sido realmente muy pobre, en fin. Pero bueno, lo que quería insistir con este tema, doctor Alarcón, es... Estamos criticando la injerencia de la política en la justicia, pero hoy por hoy sabemos que hay un montón de jueces que tienen este estigma de haber trabajado para el correísmo en función operativa. Entonces, ¿cómo lograr distanciar de eso? Finalmente, este concurso va en esa línea. Yo no quisiera hablar de jueces que han trabajado para el correísmo. Yo creo que hay que situarse en una etapa anterior, que es el proceso de designación de esos jueces, la forma en la que han sido nombrados. Porque bien podríamos decir que toda la justicia trabajó para el gobierno pasado por las fuertes presiones que había desde ciertas instancias de poder, y eso sería una generalización absurda y equivocada. Yo creo que hay que buscar con mucho detalle los procesos de designación de jueces y a su vez los procesos sancionatorios que llevó adelante el Consejo de la Judicatura para quitar jueces y poner jueces extrañamente en casos sensibles. Ahí quizá podamos encontrar una razón mayor y mejor de la injerencia real de la política en la justicia. Y algo que dijo Gustavo y que creo que es sumamente importante: la corrupción, la injerencia en el sistema de justicia, el totalitarismo, no empieza en 2007 y termina en 2017, sino que ha sido, a propósito de estos 40 años de democracia, con sus bemoles, presente a lo largo de esos 40 años. Las nuevas generaciones probablemente no conozcan de un hecho como el que acaba de mencionar Gustavo: un presidente de la República movilizando tanquetas militares a acercar la Corte Suprema de Justicia. Y dirán, sí, o sea, no, es cuestión de ver lo impactante que resulta. Claro. Las amenazas del Poder Ejecutivo respecto al Poder Judicial. ¿En qué año fue eso? Entre los años 84 y 88. Exactamente, 1984. Las nuevas generaciones probablemente no recuerden esos temas. Tampoco quizás recuerden esas frases en las que se decía que se perseguirá como perro con hambre a expresidentes, y automáticamente el sistema de justicia se articulaba y, por ejemplo, empezaba a perseguir a Gustavo Noboa. Así es que es una tónica que lamentablemente se ha visto a lo largo de estos años y es producto de la mala institucionalidad que tiene este país y del irrespeto que viene del poder y de la política respecto de una, insisto, de las funciones más importantes que tiene el Estado, que es la justicia. El que tiene el poder se cree no solo con poder para gobernar el país, sino, como sinceramente decía el señor Correa, yo como jefe de Estado soy jefe de todos los poderes, a vista y paciencia de la ciudadanía, que incluso en una consulta popular
le dio carta blanca para meter la mano en la justicia. He ahí las consecuencias. Doctor Medina, dos casos muy puntuales para comentar. Joana Pesantes, por ejemplo, en el gobierno del Moreno, que también tuvo un rol muy cercano a Correa, y esta actitud de unos jueces de no querer levantar el sigilo bancario. ¿Qué lectura tener frente a ese tipo de cosas? Primero hay que señalar la capacidad de adaptación de ciertos servidores públicos, de fervorosos correístas a entusiastas morenistas, haciendo méritos naturalmente para el ejercicio del cargo que les ha correspondido continuar ejerciendo o que han recibido en la nueva administración, que tiene una misma fuente política. Tiene una misma fuente política. Usted ha señalado un episodio del proceso evaluatorio, el análisis de patrimonios. Allí el Consejo de la Judicatura y la Contraloría General del Estado tienen que intervenir para establecer lo que corresponda. Lo que importa es que el Consejo de la Judicatura esté consciente que el Consejo de la Judicatura es el responsable de la evaluación. No puede delegar esa responsabilidad. Los mecanismos creados son mecanismos de auxilio para tratar de que este proceso evaluatorio tenga una cercanía absoluta a la certeza, al procedimiento correcto, al procedimiento transparente. Todo esto bajo el marco de las responsabilidades, que en esta materia, vuelvo a señalar, resulta indelegable. El Consejo de la Judicatura es el que tiene constitucional y legalmente la potestad para evaluar según los parámetros que ciertamente nacieron en un proyecto del propio Consejo, que fueron analizados por una comisión de expertos, de catedráticos de varias universidades. Allí los veedores yo me cuento entre los veedores, expresamos nuestras opiniones que en buena parte fueron recogidos en esa metodología, pero eso tiene que concretarse en la práctica, en el orden cuantitativo y en el orden cualitativo, porque lo cuantitativo está bien, puede medirse las asistencias, las concurrencias, los cumplimientos teóricos de las responsabilidades, pero lo cuantitativo es lo fundamental, sin que esto segundo esté o pueda estar muy cerca de la interferencia en la independencia de la función judicial, que hay que preservarla a toda costa, porque función judicial, administración de justicia sin independencia no es administración de justicia, ni es instrumento adecuado para preservar la paz social en nuestro país. Doctor Alarcón, me queda un minuto, a ver si lo logra. Dicen, porque capaz es medio complicado, pero dicen que ingresar, por ejemplo, a una institución como UNASUR es fácil, pero que salir es muy complicado. Así como casarse es muy fácil, pero el divorcio a veces es complicado. Me pregunto, en términos de justicia, después de haber estado metido en este tema, ¿cómo vamos a dar retro? ¿Es más complicado también? No, sin duda es complicado, y no solo en el tema justicia. Hablando de institucionalidad, frecuento yo el uso de un símil. Destruir una casa puede tomar horas con una demoledora. Reconstruir esa casa puede tomar años. Y lo mismo pasa con la democracia, con la justicia, con las instituciones. Cuando hay autoritarismo y totalitarismo, es muy fácil destruir la institucionalidad, cooptar las instituciones de poder, poner en cargos clave a amigos o a parientes. Reconstruir la institucionalidad y sobre todo reconstruir la confianza de los ecuatorianos en las instituciones es una tarea que nos va a tomar años. Y la mejor prueba, la que mencionaba, estamos frente a un proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia.
Y más allá de la discusión de si, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura debe revisar o no el patrimonio de los jueces, eso le corresponde a la Contraloría, o si están revisando los fallos o simplemente viendo fallos contradictorios para determinar el tema de la calidad de la actuación del juez. El gran problema que hay en este momento, insisto, es que la gente no confía, por ejemplo, en un proceso independiente. La discusión general, y uno escucha mucho en el mundo de los abogados decir, quizá lo que están intentando es quitar ahora a estos para poner a sus amigos. Y esa confianza, insisto, es la que más difícilmente se va a recuperar en poco tiempo. Ese es el reto que tenemos. Muchísimas gracias a Gustavo Medina y a Mauricio Alarcón por compartir sus opiniones sobre este tema tan importante que implica la reestructuración o la reinstitucionalización de la justicia en nuestro país. Tarea harto complicada. 8:57, una pausa, ya venimos. Nuestro analista invitado presenta su opinión personal sobre la actualidad.